toca ahora hablar de Jake LaMotta, ¿verdad? Otro ítalo-americano que se llamaba en realidad Giacobbe LaMotta. La madre era norteamericana, el padre era siciliano, nació en el 22. Él nació en Estados Unidos, en realidad, en el Bronx. Pues un boxeador muy diferente de Sugar Ray Robinson, a pesar de que ambos pelearon en los pesos medios. Es verdad que luego intentaron los dos subir de peso, pero vimos como, por ejemplo, Sugar Ray contra Joe Maxim, que era peso semipesado, pierde por KO. Y luego veremos también como Jake LaMotta cuando sube al peso semipesado también pierde, ¿no? Pero si Sugar Ray era un gran esquivador, era un boxeador muy elegante, pero también con una gran pegada, pues fíjate que Jake LaMotta tenía no muy buena pegada, su récord es de 83 combates ganados, tan solo 30 por KO, y 19 perdidos, 4 de ellos por KO. Iba hacia adelante todo el rato y le gustaba investir al contrincante. Recibía mucho Claro, castigo. claro, recibía mucho castigo porque en el fondo, bueno, lo veremos luego en algunos vídeos que sí, que tampoco que esquivase mal, pero es verdad que también se llevaba muchos golpes, ¿no? Era una especie de tractor que iba siempre hacia adelante y cuidaba bastante menos la defensa, ¿no? Y tuvo una infancia muy complicada, la verdad que era uno de estos adolescentes bastante complicado y problemáticos. El padre también le obligaba a pelear con los demás niños del barrio en una especie de peleas con apuestas más o menos clandestinas regulares, Madre mía. y con 16 años ya pues se fue, acabó en el reformatorio por robo. Era una persona no muy tranquila, pero es justamente ahí, justamente en el reformatorio, cuando empieza a practicar boxeo en el gimnasio de la cárcel. El estilo, digamos, de Jake LaMotta cuando luego empieza a boxear en el año 1941 como boxeador profesional, no es de estos grandísimos boxeadores que llevan años invictos y luego ya acaban perdiendo algún combate allá después de muchos años. En el primer año de carrera ya había perdido varios combates. En el año 42 también otros tantos combates. Había disputado además una cantidad enorme y en tan solo 2 años, y ya en ese año 42, se había enfrentado a Sugar Ray Robinson. Oye, dos cosas. El título que tenía oficial, su nombre, era El Toro del Bronx, ¿verdad? Ujú. La gente se puede liar un poco con lo de Toro Salvaje. Toro Salvaje es el título de la película, pero no era su No, nombre. no. Le llamaban así, como nació en el Bronx, era el toro del Bronx, también por su manera de pelear, pues se parecía un poco a un toro, que iba siempre hacia adelante, con la cabeza bastante agachada, hacia adelante, hacia el otro. Tenía una manera bastante peculiar de pelear y a pesar de todos los golpes que se llevó en su carrera, se murió con 95 años. Sí, Y Sugar tenía Ray la cabeza Robinson. bastante bien. Fíjate que a mí me recordaba un poquito a Paulino Uzcudun cuando hicimos, porque salvando las distancias, alguien también que iba hacia adelante, que se daba muchos golpes y les daba lo mismo, que básicamente avasallaba al contrario a base de estar todo el tiempo encima. Pero Paulino Uzcudun terminó fatal y Jake LaMotta murió con, ¿cuántos son? 95 años Sí, y con la cabeza bastante 95. bien puesta. Bueno, y Sugar Ray Robinson murió mucho antes y con Alzheimer, ¿vale? O Cierto. sea, que esquivaba mucho mejor, que pilló, vamos, menos castigo. Solo fue noqueado una vez en su carrera Sugar Ray, pero se murió de Alzheimer mucho antes que la Mota. La Mota, que además tuvo que esperar muchísimo para poder ser campeón del mundo, Sí. también debido a supuestamente a alguna infiltración mafiosa dentro del mundo del boxeo, que le obligaron a perder algunos combates, los Eso lo primeros de podemos su ver en la carrera. película, que parece ser que se arrepiente muchísimo, por lo menos lo que le vemos, no sabemos hasta qué punto es cierto o no, pero está basado en la película está basada en su biografía y él viene a contar que para que la mafia le dejase disputar el título, tuvo que dejarse ganar una vez, por lo menos. Un combate importante contra un tal Billy Fox en el año 1947 y pierde mal, además pierde recibiendo un castigo durísimo, algo bastante inusual, a pesar de que era un tío que sí, que efectivamente cobraba mucho en estos buenas palizas en estos combates, pero la diferencia entre Billy Fox y Jack LaMotta era brutal. Sin embargo, pierde y pierde mal. Y tiene que esperar pues unos cuantos años más, en realidad, a pesar de perder en el 47, hasta el año 1949 no puede acceder al título mundial. Lo hace el 16 de junio de ese año, del 49, en Detroit, contra el francés de origen argelino, que pero vivió en Marruecos, que tenía un poco orígenes incluso españolas. La familia era de Alicante, Marcel Cerdan, uno de los mejores, un gran boxeador.
Además es un gran boxeador y era amante de Edith Piaf, entre otras cosas, y le gana en esa pelea. Tengo los vídeos preparados, si quieres los Pues pongo. efectivamente hay que verlo porque es una muy buena pelea entre dos muy buenos boxeadores. Entre Cerdán y La Mota. Madre mía, qué golpes se llevaban. Vamos a la izquierda, a La Mota. El estilo, ¿no?, de ambos, en realidad, siempre yendo hacia adelante, boxeando en corto, llevándose un montón de golpes y contraatacando así, un poco a lo loco, ¿no?, digamos. Tengo el siguiente. Es verdad que Cerdán se había lesionado el hombro en el primer asalto, con lo cual arrastró la lesión durante prácticamente todo el combate. Aquí tenéis el asalto 9 y 10 de La Mota contra Cerdán. Ora l'azione di La Motta è più intensa. Y es que son, vamos, cuerpo a cuerpo, sin Cerdán parar. di spalle. Y este es el último asalto, que en realidad no se ve prácticamente nada porque son trozos de vídeos así sueltos que son complicadísimos de encontrar ya en internet. Pero es verdad. el último asalto, el asalto en el que Cerdán abandona, en realidad sobre todo por el dolor al hombro, decide que no puede seguir y ya el árbitro para el combate. Un combate importante porque le convierte a Jack LaMotta en campeón del mundo. No sé si recuerdas, la película justo empieza con un combate que tiene contra Jimmy Reeves, y es curioso porque es una norma que cambió y que la gente que vea la película o que esté viendo estos combates le puede llamar la atención, que es salvado por la campana. Es decir, es un combate que va ganando Jimmy Reeves durante todo el tiempo, pero Jake LaMotta le hace un KO devastador. De hecho, no se iba a poder levantar Jimmy Reeves, pero ¿qué es lo que pasa? Es en el último asalto, suena la campana y todavía no se ha levantado, sigue en el suelo. Hoy en día esto nos parece una locura, es decir, por lo menos tiene que ser capaz el oponente de levantarse, si no habría perdido el combate. Pero entonces todavía servía la expresión de salvado por la campana, que es que si se terminaba el último asalto y tú habías ganado por los puntos todos los demás, aunque te hayan dejado frito, has ganado el combate. Contar hasta 10, pero ya terminaba y la campana te salvaba. Y es No deja curioso. de ser curioso. El que ha ganado el combate no se ha levantado media hora del suelo, pero... Tenían preparada una revancha entre Cerdán y La Mota para ese mismo año. En un principio iba a ser para el 28 de septiembre, pero al final no pudieron, por una lesión de La Mota, pelear ese día. Se aplazó al 2 de diciembre, pero nunca tuvo lugar esa revancha porque el 27 de octubre Cerdán, mientras se dirigía en avión a Nueva York para ver a su amante Edith Piaf, pues tuvo un accidente, ese avión cayó en las Azores y Cerdán murió, con lo cual nunca se pudo celebrar esa revancha para el título mundial. Se quedó el título mundial en manos de Jack LaMotta y empezó a defenderlo. La primera defensa fue contra un italiano, contra Tiberio Mitri, uno de los boxeadores italianos más importantes de la historia del boxeo italiano, el 12 de julio del año 1950. La mujer de Tiberio Mitri era Miss Italia y la mujer de Jack LaMotta era Miss América. O sea, estaba... Voy a poner el vídeo, que lo tenemos aquí preparado. A ver. Con un volteggio Mitri sorvola le corde del ring, passata l'atmosfera plumbea della vigilia. LaMotta non si spreca in agilità. Due uomini, due stili. Miss America 49 e Miss Italia 48, le due mogli assistono al combattimento acceso senza preamboli. Mitri, calzoncini bianchi, è ancora un po' legato. Il toro del Bronx assalta. Quando Mitri lo costringe a interrompersi, alza le braccia con gesto di protesta ed invita al combattimento. Settima ripresa, le sorti ancora si bilanciano. Jack è più pesante. Tiberio danza con la sua proverbiale mobilità e riesce ad ingannarlo. È il compleanno del nostro campione. Come sta festeggiandolo? Su 7 riprese, 5 sono state sue. Empieza muy bien Mitri, empieza muy mal Jack LaMotta, como casi siempre. Ma adesso l'americano piazza i suoi pesanti colpi di falce. Tira alla faccia, al plesso solare. Dal nono round Mitri ha accusato i colpi, tuttavia arriva a collocare i suoi 1-2 e riesce anche simpatico al pubblico che non ama Jack. Pero luego ya, a partir del noveno, ataca y gana luego por decisión unánime en 15 asaltos. Él casi siempre empezaba muy mal los combates, era como un diésel, Jack LaMotta,
Y en este caso, Tiberio Mitri había ganado de manera clara los primeros 5 asaltos. Luego ya a partir del 9º fue, vamos, devastador Jack LaMotta. Y luego se pasa a la segunda defensa otra vez contra un francés, Laurent Dutuy, el 13 de septiembre de ese mismo año, es decir, del año 1950, y gana por KO en el último asalto, en un combate que estaba perdiendo, pero de malas maneras. Y sin embargo, le da la vuelta justamente en el último asalto. Quedaban 13 segundos para el final, con lo cual la campana no le salvó a Dutuy y fue considerado, por la revista The Ring, el combate del año de 1950. Lo tenemos aquí. Bueno, LaMotta es el de ahora a la izquierda. La verdad que tener los mismos pantalones no ha sido una gran idea, pero lo vemos LaMotta aquí a la derecha, con la guardia un poco baja, encajando bastante del otro. Veis aquí en las cuerdas LaMotta, que está encajando de manera brutal. O sea que la pelea la estaba haciendo el francés y LaMotta reaccionaba muy de vez en cuando. Se le veía bastante cansado, además. Yo no es por ser frívolo, pero yo lo que me estoy dando cuenta es la comparación con sus oponentes, que Jake LaMotta tenía una cabeza enorme. Yo no sé si es que la masa ósea que tenía le permitía absorber los golpes de otra forma. Eso le pasa mucho también a los boxeadores samoanos, que parece ser que tienen otra estructura ósea y aguantan muchísimos golpes. Fijaros la diferencia de tamaño. Sí, además no era excesivamente alto Jack LaMotta. No. Estamos hablando de un peso medio, con lo cual tampoco una altura normal. En comparado, luego veremos, y fijaros aquí el KO brutal, pero comparado luego veremos con Sugar Ray le saca una cabeza. Eso es. Y aquí vemos como el francés no puede levantarse y esa gran reacción por parte de Jack LaMotta, que estaba perdiendo claramente el combate. Sí. Y luego tenemos la tercera defensa de la que luego hablaremos en un programa aparte más tarde, analizando los 6 combates entre Jack LaMotta y Sugar Ray Robinson, porque fue el 14 de febrero del año 1951 justamente contra Sugar Ray Robinson en la famosa masacre de San Valentín, donde perdió de malas maneras, pero eso ya para después. Para más adelante, ¿verdad? Tras la retirada que hizo Jack LaMotta, bueno, yo creo que un poco celoso por la vida que llevaba Sugar Ray, que Sugar Ray sabemos que era un personaje dentro y fuera de ring, tenía un club muy, muy famoso, él tenía un Cadillac rosa, era un tío muy molón. De hecho, Sugar Ray se iba, antes de ir a los combates, pasaba por su club y a veces se tomaba copas con los clientes. Y Jack LaMotta quiso hacer, ya una vez de retirado, más o menos lo mismo. También compró un club que se llamaba Jake's LaMottas. Sí. Por problemas de licencia lo perdió, tuvo problemas legales y empezó la carrera de comediante. Era bastante divertido, era bastante gracioso. Y bueno, pues escribió además algunos libros y bueno, en uno de esos libros está esa famosa frase donde decía: he peleado tantas veces con Sugar Ray Robinson que no sé cómo no tengo diabetes, ¿no? Por lo de Sugar. Y luego la parte, digamos, más negativa de su vida, el año 1998 fue un año terrible para él. Murieron 2 de sus hijos, uno de cáncer de hígado y el otro en un accidente de avión. Se casó 7 veces, la última vez en el año 2013, y en el año 2017, hace no mucho, con 95 años, murió. Hay un vídeo por ahí en YouTube en el que le podemos ver haciendo sombras con pues 1 o 2 años antes de morir. Hay que mirarlo un poco con cariño porque es un hombre de 95 años haciendo sombra, pero todavía podía hacerlo. Fijaros la diferencia entre gente como por ejemplo Muhammad Ali, que con 38 años ya tenía Parkinson. Exacto.